De Dios. Este es el octavo mensaje que se titula, escuche bien, ¿cómo se titula? Cuando Dios guarda silencio. Parece como que no responde. Cuando Dios guarda silencio. Salmo 22:1 dice, este es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando Dios guarda silencio. Nuestro Dios es un Dios santo, bueno, misericordioso. Nuestro Dios es amor, ¿verdad que sí? Él es clemente, paciente, generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los atributos de Dios. Por eso es Dios. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué, si Dios es así, en ocasiones guarda silencio ante las situaciones que eventualmente podemos tener? ¿Por qué Dios en ocasiones calla, guarda silencio? Hay por lo menos 5 respuestas que hemos venido aprendiendo que nos pueden ayudar a entender. Número 1, del por qué Dios calla en ocasiones. Número 1, porque Él tiene propósitos y planes perfectos para nosotros. Él conoce todo. Número 2, porque Él está purificando nuestra fe. Es necesario que la purifique para crecer. Número 3, porque Dios está probando nuestro corazón para saber qué hay dentro de él. Número 4, porque Dios está tratando algún defecto en nuestro carácter. ¿Cuántos saben que estamos faltos de muchas cosas? Bien. Número 5, porque nos está disciplinando. Esas son por lo menos 5 respuestas a la pregunta, ¿por qué Dios en ocasiones guarda silencio y no responde a la oración? Viene otra pregunta, ¿pero por qué tiene que ser así? La respuesta es muy simple, por nuestra imperfección, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, Dios en su soberanía, en sus planes eternos, sus propósitos llenos de sabiduría, en ocasiones guarda silencio ante nuestro clamor, nuestra oración. En medio de la situación difícil clamamos, Dios mío, y Dios guarda silencio. Vamos a ver el ejemplo en tres ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del rey David, el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de San Pablo. Cómo Dios cayó. Hubo una ocasiones en las vidas en estos 3 ejemplos bíblicos en los cuales Dios guardó silencio. Vamos al Salmo 22, versículo 1. Vamos a ver primero el ejemplo del rey David. El rey David, el más grande de los reyes, el rey David que fue un varón conforme al corazón de Dios, es decir, en el corazón de Dios el rey David tenía una posición muy especial porque hacía todo lo que Dios le decía. Sin embargo, David se enfrentó con una situación en la cual él pensó que Dios lo había abandonado. Pero vamos a estudiar estos versículos. Dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La frase que se repite 2 veces, Dios mío, habla de una relación profunda que David tenía con Dios, con el Padre. Había una dependencia total de Dios, de parte del rey David. El rey David nos está dando una lección aquí que nosotros debemos aprender cuando estamos en alguna situación difícil. Él no corrió a preguntarle al compadre. Él no corrió a llorar en los brazos de su mamá. David no corrió a buscar al profeta de Israel. No, él fue con Dios. Su pregunta fue legítima. Él hizo lo correcto. Y aquí aprendemos también esto, que en lugar de irle a preguntar a Dios, o mejor dicho, lo voy a plantear diferente, en lugar de irle a preguntar a un amigo, a un hermano, al pastor, a qué sé yo,
¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mejor no vamos con Dios? Yo les aseguro que Dios nos va a responder qué es lo que está pasando. Entonces la pregunta es legítima, porque Él fue con el que debería de haber ido. Después de todo, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces hay una dependencia de Dios, y a Dios se acoge el rey David. A Dios se acerca y le hace la pregunta en un lamento genuino: ¿por qué me has desamparado?, le pregunta. No sé cuántos se han sentido así, como que todos los abandonaron, todos se fueron, te sientes solo, sientes que nadie te hace caso, y para acabar de agravar la situación, oras y Dios no te responde. ¿Cuántos se han sentido así? Ahora, viene una pregunta: ¿Dios nos deja? No. Bíblicamente no cabe esa respuesta o esa pregunta. ¿Dios nos deja? No, la respuesta es no. El problema es que nosotros confundimos que Dios está con nosotros cuando sentimos que todo va bien, cuando sentimos bien y todo marcha como por sobre ruedas, entonces sentimos a Dios. Pero en cuanto tenemos una situación de prueba, de difícil, una enfermedad, una situación económica, ¿allí ya se fue Dios? No, pero nosotros sentimos que Dios nos abandonó. Pues nada más debo de recordarles y establecer que Jesús dijo claramente que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo prefiero quedarme con lo que Él dijo a con lo que yo sienta. Sin embargo, en nuestra humanidad nos llegamos a sentir así. Y David se sentía así. Y él hizo la pregunta: ¿por qué me has desamparado? Y la palabra desamparado viene del hebreo asab, que significa permitir. O sea, David está diciendo: ¿por qué permitiste esto, Señor? También significa rehusar. ¿Por qué rehusas dejarme en esta situación, Señor? También significa ayudar. ¿Por qué no me ayudas, Señor? Si oro y no me ayudas. También significa aplazar. O sea, ya he estado orando, Señor, ¿y por qué te tardas? Israel, hubo un tiempo, en el tiempo de Isaías, que se apartaron de Dios, dejaron a Dios, y Pablo le dijo a Timoteo: mira, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Nosotros lo dejamos, pero Él no nos abandona a nosotros, siempre está allí. E Israel se alejó de Dios, y vean lo que sucede en Isaías 54. Ponga una señal ahí en el Salmo 22, vayamos a Isaías 54 y escuchemos lo que dice aquí. Probablemente esta palabra vaya para algunos en especial. Isaías 54, versículo 6. Dice así: porque como a mujer abandonada, que la abandonaron todos, y triste de espíritu, hundido en la depresión, en la tristeza, te llamó Jehová. Y como esposa de la juventud que es repudiada, a la que es abandonada por el marido, dijo el Dios tuyo, versículo 7, por un breve momento te abandoné. Pero este abandonar es que no significa que Dios perdió el control de tu vida, no, sino que miró hacia otro lado porque tú te volteaste a mirar a otros lados. Sin embargo, Dios volvió su vista porque eres hijo de Dios. Y David era un hijo de Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Además que ese momento a nosotros se nos hace eterno, ¿no? Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Pregunta: ¿Dios había dejado al rey David? No, pero allí se ve la imperfección de la humanidad, del ser humano. Que al no sentir él estaba siendo acosado por enemigos, él estaba en una prueba difícil, se habían levantado contra él, lo perseguían, lo corretearon, lo querían matar, y él oraba: Señor, líbrame, y Dios callaba. ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Sigo en el versículo 1 del Salmo 22, volvemos allí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? O sea, de mi liberación.
del acoso de mis enemigos, de los que me persiguen? ¿Por qué estás tan lejos? Te siento remoto, lejano. Y la palabra en hebreo da la idea de lejano, remoto, de lugar y tiempo. Es decir, como que a Dios lo sentimos lejos. Y como que pasan los días, pasa el tiempo y como que, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Acaso me has abandonado? Yo quiero, hermanos, enfatizar que debemos tener la certeza de que Dios no nos abandona. Es más, nosotros los hijos de Dios en el Nuevo Testamento estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de pertenencia de Él. Entonces no nos va a abandonar. Pero recuerde, cuando estamos en las situaciones de prueba, de dificultad, es cuando nosotros sentimos mal. ¿Saben por qué sentimos así? Porque los seres humanos, Dios nos hizo así con los sentidos naturales. La vista, el tacto, el olfato. Pero la palabra de Dios y la vida cristiana no es de los sentidos, sino es de fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Pero nosotros los cristianos, cuando sentimos, vemos, palpamos cosas que sentimos que nos agreden, entonces eso puede afectar nuestra vida. Sin embargo, Pablo decía que nosotros debemos de andar por fe y no por vista. Desgraciadamente, aparte de que como seres humanos somos muy dados a los sentimientos, a los sentidos, como Tomás, no, yo no creo que el Señor resucitó, no creo. Y Pedro le decía que sí, yo lo vi. Y Tomás decía, no es verdad. Y llegaba Andrés, sí, Andrés, nosotros lo vimos. Y Tomás luchaba con su humanidad, decía, hasta que no lo vea con mis propios ojos y lo toque y meta mis dedos en sus llagas, hasta entonces voy a creer, dijo. Entonces en eso dice que Cristo entró al cuarto donde estaban los discípulos con la puerta cerrada, con un cuerpo glorificado, y entró y todos, y cuando lo ve Tomás le dice, Señor Dios mío, le dice. Entonces se postra y le dice, acércate Tomás, ya lo había visto. Dice, ahora mete tus dedos aquí, en mis llagas, y metió sus manos, sus dedos en sus llagas y en su costado. Y Tomás, Dios mío, Señor mío y Dios mío, y lo adoró, dice. Y Cristo le dice, creíste porque me viste. Bienaventurados son, los que sin ver creen. Es decir, si usted es de esos de, pues no siento, pues no veo, pues no esto, pues no lo otro, usted está en el nivel de Tomás. Usted es de la secta tomasina, de la secta de los que tienen que sentir para creer, ver y todas esas cosas. Pero hay un nivel mayor al que se refirió Jesús. Más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces somos llamados a creer sin haber visto en lo natural. Estamos llamados a creer sin haber tocado en lo natural. Desgraciadamente, a la debilidad humana se le añaden predicaciones, sobre todo en muchas iglesias del siglo XXI, en que se les enfatiza, debes de sentir a Dios tienes que experimentarlo. Estaba escuchando hace días, mi esposo y yo escuchábamos a un pastor conocido aquí en México diciendo, a Dios debes de sentirlo, porque si no lo sientes es porque nunca has tenido un encuentro con Él. Yo me pregunto, ¿cómo lo sentía Abraham cuando iba a degollar a su hijo, verdad? ¿Cómo sentían Noé cuando estaba construyendo el arca y iban y se burlaban de él? ¿Cómo sentía a Dios? Hermanos, ese tipo de mensajes dañan muchísimo. Nosotros no estamos llamados a sentir, ¿qué sientes? Nada, siento bonito, suelo, su tierra bonito. Y otros están allí, ¿verdad? ¿Y usted qué? Te aplastan por todos lados y te aprietan. No, pues nada, tiene un demonio, vayan, sáquense y luego me lo traen. ¿Saben? El cristianismo, ese no es el cristianismo, hermanos. Ese es un cristianismo ese es un cristianismo sensual. La palabra sensual significa de los sentidos, ¿sí? Eso significa la palabra sensual.
Entonces, sensorial de los sentidos. Nosotros no estamos llamados a eso. Y viene a mi mente otra vez el caso de la vida de Abraham, que ya estudiamos. ¿Ustedes creen que él sentía bonito sacrificar a su hijo? No. ¿Ustedes creen que Pablo sentía bonito cuando lo estaban apedreando? Ay, siento la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que Moisés sentía bonito cuando estaba ahí en el desierto, desterrado? No sentía bonito. Sin embargo, en Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Isaac, por la fe Sara, por la fe, todos los hombres de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces David en su humanidad está diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Sigo en el versículo 1 del Salmo 22, y de las palabras de mi clamor, de mi gemido, ¿por qué te siento tan lejano, Señor? Versículo 2, Dios mío, dice, clamo de día. La frase clamo de día en el hebreo es yomán, que significa clamar diariamente, cada día. La Biblia no dice cuánto tiempo David estuvo en esa prueba, pero les pregunto, ¿qué sigue del Salmo 23? ¿Cuál salmo sigue? Del Salmo 22, perdón. El 23. Del Salmo 22 sigue el Salmo 23. ¿Han leído el Salmo 23? Es totalmente diferente al Salmo 22, lo cual nos enseña que no toda la vida vamos a estar en el Salmo 22. ¿Están entendiendo? Llega un momento en que entramos al Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un salmo atrás estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Lo que pasa es que él estaba en ese tiempo en el cual tú y yo también pasamos. Pero vamos a ver más sobre esto. Dice en el versículo 2, Dios mío, clamo cada día y no respondes, dice. Esta palabra no respondes se tradujo de aná, del hebreo, que significa mirar. O sea, ¿por qué no miras en la condición que estoy? Significa prestar atención. ¿Por qué no prestas atención, Señor, a lo que te estoy diciendo? ¿Qué no ves la situación en la que estoy? Significa atender. ¿Por qué no atiendes, Señor, a mi llamado? Significa librar. ¿Por qué no me libras, Señor? Eso es lo que le está diciendo. Dice, y de noche también clamo, y no hay reposo para mí. No hay quietud, no hay paz. ¿Por qué, Señor?, le pregunta. Pero quiero que notes el versículo 3. Es muy importante el versículo 3 del Salmo 22. Dice, pero tú eres santo. Ese pero es muy importante en este salmo. O sea, me siento como que estoy desamparado, como que te has ido, que no me escuchas, que estoy mal, parece que no me atiendes, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y comienza una alabanza en David. Todos los hombres en la Biblia que conocían a Dios se distinguían por ser adoradores. ¿Qué hizo Abraham cuando antes de recibir la promesa de su hijo se fortalecía en fe dando gloria a Dios? ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel después de haber sido azotados? Cantaban himnos a Dios. ¿Qué hizo Josafat ante el enemigo? Se puso a alabar a Dios. Es decir, que los hombres en la Biblia y las mujeres en la Biblia conocían la soberanía de Dios. Sufrían y hablaban con él y decían, ¿por qué, Señor? Pero Dios siempre los consolaba, Dios siempre les respondía por qué. Y en ese estaba David, entre ellos estaba David. Pero tú eres santo, Señor, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. O sea, significa, tú pones tu trono en medio de las alabanzas, es que te alabo, Señor. Ahora fíjate el versículo 4. Él comienza a recordar cosas de cómo sus antepasados habían vivido. Fíjate el versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. ¿Qué se refiere a nuestros padres aquí? Abraham, Isaac, Jacob, todos sus antepasados, Moisés, los grandes hombres de Dios. Esperaron y tú los libraste. Nosotros leemos la palabra esperaron y pensamos así como que se sentaron a esperar, ¿verdad? No. El problema es la traducción.
En el hebreo, la palabra que se tradujo esperaron, está bien traducida, pero no es muy clara para nosotros, porque tiene otro significado más claro. También significa refugiarse. Y ahí como que tiene más sentido, ¿no? O sea, ¿qué hizo Abraham cuando Dios lo probó? Se refugió en Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando fue probado y lanzado afuera de Egipto y se fue al desierto? Se refugió en Dios. ¿Qué hicieron los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios? Se refugiaron en Dios. Eso significa aquí esperaron, se refugiaron. Y da la idea de cuando viene como un huracán, que tú vas allí, estás en Cancún y de repente llega un huracán de nivel 5, de los más peligrosos y poderosos. Entonces, sálvese quien pueda, dice. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te sientas en una silla a esperar que pase el huracán? No, vas y te refugias. Entonces tú vas y te metes detrás de un edificio o bajo un sótano o detrás de una roca, o te abrazas a un árbol así de esos que están muy sólidos y en tanto que pasan los vientos. Eso significa refugiarse, ¿sí? Clamaron a ti, dice el versículo 5, y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Lo que está diciendo David es, mi refugio eres tú, porque hay otros salmos donde dice, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi roca. Una vez nadando, bueno, andábamos con unos amigos, unos pastores, fuimos a pescar aquí a las playas de Manzanillo. Entonces cuando nos metimos, cuando vamos nadando hacia lo profundo para luego estar ahí buceando, a mí me arrastró una corriente. Entonces cuando yo, era imperceptible la corriente, pero cuando ya me di cuenta ya me llevaba lejos. Entonces yo empecé a nadar y las fuerzas me empezaron a faltar. Yo dije, Señor, ¿a poco ya me llegó la hora? Tan joven que estoy. Entonces yo nadaba y las fuerzas se me empezaron a acabar. Y en eso me gritaban, no hagas esfuerzo, déjate llevar por la corriente. Y luego más allá se aplaca. Y yo los alcanzaba que me decían, ¿no? Pues me dejé un poco hacia la corriente y de pronto, cuando ya tenía, hasta estaba temblando de la falta de fuerzas, de pronto mis pies tocan algo. Entonces yo llevaba un visor y todo y lo bajo y veo y está una punta de una roca. No, pues ahí me paré. Y ese que esa roca me salvó la vida seguramente. Entonces ahí me paré y me afiancé. La corriente ya ahí era leve. Entonces ahí estuve hasta que recobré fuerzas, pasó como una hora, la corriente ya se diluye, entonces ya pude nadar, ya empezamos a pescar y pesqué a Nemo, por cierto. Y me refugié y estuve ahí sólido en una roca. Eso es lo que David estaba diciendo. Él empieza a recordar entonces, ¿por qué me has desamparado? Pero no se me olvida lo que hiciste con Moisés. Pero no se me olvida lo que hiciste con Abraham. Pero no se me olvida, en ti se refugiaron. Pues yo me refugio en ti, Señor, también. Eso es lo que está diciendo él. Fíjate el versículo número 6. Él sigue lamentando su condición. Mas yo soy gusano y no hombre. Estaba deprimido, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vamos hasta el versículo 14. Bueno, en los versículos que sigue dice, en el 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Algunos han estado en una ocasión en peligro de muerte, a punto de la muerte. Yo 3 veces, fíjese. Y posiblemente, sin contar la de cuando les mencioné hace un rato, que me arrastró una corriente, posiblemente ya serían 4 porque era peligro de muerte, se me terminaron las fuerzas, pero así bien, peligro de muerte, pues así se sentía David, fíjate. Sigo leyendo en el versículo 16, porque perros me han rodeado. Yo me imagino ahí a los
Se refiere a gente mala que lo perseguía y les llama perros. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y luego otra vez vuelve a entrar en la alabanza. Fíjate el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Es decir, David ya está diciendo, yo voy a ir a la casa de Dios. Estoy ahorita en y siento como que Dios me abandonó, pero voy a ir a la casa de Dios. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificad descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Escuchen el 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O sea, Dios, el hecho de que Él en ocasiones calle no significa que no está al tanto de la situación. Ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Qué tremendos fueron los sufrimientos de David. Pero ¿saben una cosa? Aquí es donde se ve la grandeza de la sabiduría de Dios, la profundidad de su sabiduría. Porque resulta que David estaba diciendo estas palabras que hoy leemos como el Salmo 22, y ese salmo se considera uno de los salmos proféticos, así les llaman, salmos proféticos mesiánicos, es decir, es un salmo que profetizaba el futuro sufrimiento del Mesías, y eso lo vemos cumplido en Mateo 27, vayan abriendo Mateo 27, quiero que leamos unos textos ahí, pero déjeme decirle algo. Fíjese la sabiduría de Dios. David, por un lado, pasando esa situación, y el Espíritu Santo dando esas palabras que iban a quedar plasmadas para la posteridad, para que usted y yo las leyéramos y nos consolaran las Escrituras, de cómo Dios, fíjese bien, tratando con su siervo David, pero profetizando los posteriores sufrimientos de Cristo el Mesías. Vamos a Mateo 27, versículo 35. Mateo 27, 35. Aquí está en la crucifixión de Cristo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo que Isaías? David. Les estoy explicando que es un salmo profético que hablaba del futuro. Ok, lo voy a repetir otra vez. Del futuro sufrimiento de Cristo que se cumplió en Mateo 27. Entonces, ¿a qué profeta se refiere para que se cumpliese? A David. David, ¿verdad? Fíjese lo que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí. O sea, lo estaban custodiando. 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Salmo 22, 7. ¿Lo está captando así? Ok. Versículo 40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 43. ¿Confió en Dios?
líbrele ahora si le quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. Salmo 22, 8. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, aunque Juan dice que uno de ellos al final se convirtió, se arrepintió. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad. ¿Por qué se oscureció el mundo? ¿Por qué entró en unas tinieblas tan densas el mundo en ese momento cuando Cristo Jesús estaba clavado en la cruz? 3 horas de oscuridad. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, clamó, rogó, exclamó a gran voz. Fue un grito desesperado, hermanos. Salmo 22:1, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es del hebreo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Pregunta, ¿por qué cayó Dios en el momento más difícil en la vida de Cristo? ¿Por qué Dios el Padre guardó silencio? Yo le voy a decir por qué el Padre guardó silencio. Porque en ese momento de la crucifixión y a punto de la muerte, Cristo, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En ese momento cargó el pecado de todos nosotros. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, voltea el rostro. Es como contigo y conmigo, como hijos de Dios. Cuando pecamos, Él voltea su rostro, pero no nos abandona. Voltea su rostro, ¿por qué? Porque Él es tan santo. Escúchenme bien. Por eso David decía, tú eres santo. Él es tan santo que puedes mirar hacia otro lado, pero Él tiene control de lo que está pasando en tu vida. No está lejano a la situación. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Volteó el rostro por un momento de su Hijo. Escúchame bien. Si el Padre hubiera atendido al clamor de su Hijo, tú y yo no estuviéramos aquí ni fuéramos salvos. Por eso el Padre en ocasiones guarda silencio, como en la vida de David, como en la vida de Jesús. ¿Y por qué guarda silencio en nuestras vidas en ocasiones? Porque Él tiene propósitos que tú y yo no logramos entender. Por eso a veces clamamos y le oramos y le decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? Y Dios guarda silencio. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que el Padre no es como nosotros, sentimentaloides? Que decimos, yo voy a trabajar y para darle todo a mis hijos, para que no sufran lo que yo sufrí. Es que tú eres muy bueno, ¿verdad? Y a lo mejor sí les das todo lo que tú te costó toda la vida lograr para que tus hijos no sufran, pero resulta que van a tener las suyas, sus situaciones que los van a hacer sufrir. Y por más bueno que seas, papá, tus hijos, nuestros hijos van a tener que pasar de las suyas, así como tú y yo hemos pasado de las nuestras. Pero como somos tan sensitivos, nos dejamos llevar por los sentimientos. A veces los disciplinamos, no le voy a dar domingo porque se portó así, y disciplinas a tu hijo. Y luego está ahí mirando por la ventana, con sus ojos todos llorosos, todo empañado el vidrio. Está ahí, que los niños llevan su paletota. Y la mamá, mi domingo, mamá. No, dices, ya está ahí. Ya ni llora, nomás está. Y luego tú, como eres muy tierno y eres compasivo, dices, está bien, hijo, ándele pues, tenga. Y ya, echaste a perder la disciplina. Fíjate que Dios no es así. Mira, llórale todo lo que quieras. Si Él te está disciplinando, mira, empaña todo el vidrio si quieres. Haz un pancho grandote, haz un berrinche. Nunca lo vas a mover por los sentimientos a Dios. Dale gracias. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de ser como nuestro Padre. Ahora, Dios es amor, ¿sí? Y precisamente ese tipo de cosas son extensiones de su amor.
que no logramos comprender porque o nos enseñaron mal o no queremos aprender bien las cosas. Entonces, yo le doy gracias a Dios de que el padre no se dejó llevar por los sentimientos de ver sufrir a su hijo. Ahora, la mente humana baja a este nivel, pero qué padre si ve que su hijo está sufriendo, ¿a poco no le ayuda? Sí, nada más que lo estás viendo desde tu perspectiva humana. Cuando tú alcanzas a elevar tu mente y tus pensamientos a los pensamientos de Dios, escúchame bien, Dios en la cruz estaba pensando en ti. Suspiren. Sí, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y qué bueno que no se movió por sentimientos, si no, imagínate, seguiríamos igual. Vamos a ver la experiencia de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Cuando Dios guarda silencio. Ay, qué tremendo. A veces la respuesta de Dios tarda, como el hijo de la promesa de Abraham, Isaac, tardó entre 20 y 25 años. 120 años pasaron antes de que la barca que construyó Noé flotara en el agua. El hecho de que se tarde no significa, que guarde silencio no significa que él no oyó, sino que él tiene planes, propósitos. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Los primeros 6 versículos de este capítulo hablan de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Él mismo lo narra allí, que vio cosas que el hombre nunca ha visto, oyó cosas inexplicables, y Dios le prohibió que las enseñara, porque son cosas grandes, sublimes, no entendemos. Cuando Jesús llegó con Nicodemo, maestro, sabemos que vienes de Dios y no sé qué. Mira, es necesario que nazcas de nuevo. Nacer de nuevo, y soy un hombre viejo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, si no entiendes las cosas terrenales, menos las celestiales, le dice. O sea, somos dados a lo terrenal. Y las grandes revelaciones de Dios son para sus hijos, pero aún así hay un peligro. Entonces, él tiene esa experiencia con el Señor, lo lleva al tercer cielo y le prohíbe hablar. No les digas porque no te van a entender. Ok, versículo 7. Aquí empieza la experiencia de Pablo, cuando Dios guarda silencio. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Grandeza significa lo excelso de las revelaciones, lo profundo de las revelaciones que él había recibido. No me exaltasen, es decir, no me volvieran arrogante y orgulloso y desmedidamente tuviera una opinión distinta a la que debo de tener de mí mismo. Me fue dado un aguijón. La frase me fue dado en el original se refiere a que le fue dado por, ¿quién creen ustedes? Dios. Dios. Le fue dado por Dios, o sea, Dios permitió. En la vida de Job, ¿quién permitió que Satanás lo tocara? En la vida de Pedro, cuando lo zarandeó Satanás, ¿quién permitió? Jesús. ¿Ven? Entonces Pablo entiende que él necesita que algo en su carácter sea perfeccionado y madurado y limado y quitado. Él reconocía que era propenso al orgullo, a la soberbia, a creerse más allá. Fíjense, ayer que compartí este mensaje, al final vino un hermano y me dijo, pastor, dice, fíjese que tuve una experiencia con un hermano mío en la carne. Él es cristiano, vive en otra ciudad, y me llamó el otro día, hace unos meses de esto, dice, me llamó y me dijo, hermano, fíjate que el negocio se me está viniendo abajo, no me explico por qué me está pasando esto. Ora por mí. Ya oré por él, y después me llama, me quedé en la calle, le dice, ¿cómo? Después me vuelve a llamar y me dice, oye, ¿no tienes cosas en tu casa que no te sirvan, que me las mandes y yo poder venderlas y ayudarme un poco? Tan mal estás, hermano, le dijo, estoy muy mal. Dice, entonces yo le empecé a compartir de la soberanía de Dios, y le cité precisamente el Isaías 54 que leímos hace un momento.
Y dijo, ¿sabes una cosa? Pregúntale a Dios. Y después pasó como un mes y le llamó y le dijo, ¿cómo estás, hermano? Dice, ¿qué crees? Dice, otra vez ya me está levantando el Señor, pero déjame contarte toda la historia, le dice su hermano. Resulta que ahí en la iglesia donde voy, el pastor empezó a hablar acerca de lo que dice la Biblia sobre las finanzas, cómo administrarlas, cómo es que Dios puede bendecir, etcétera, ¿no? Entonces dice que cuando les hizo una pregunta, ¿cuántos tienen negocios? Y había muchos en la congregación que tenían negocios. Ah, muy bien. ¿Cuántos de ustedes su negocio está siendo prosperado? Y bien poquitos levantaron, y yo les levanté la mano. ¿Cuántos sus negocios están yendo a pique? Y casi la mayoría, dice, levantó la mano. Entonces yo miré y dije, estos hermanos, es que no tienen fe. Estos hermanos, es que no saben administrar. Estos hermanos, es que habían de hacerle como yo. Se termina la predicación y va con el pastor. Oiga, pastor, ¿qué pasó, hermano? Déjeme enseñarles a estos hermanos. ¿De qué? Usted sabe que yo soy un hombre exitoso de negocios. Pues sí, de los pocos, dice. Es que no saben cómo es la onda. Entonces, déjeme enseñarles. ¿De veras les quieres enseñar? Dice el pastor. Pues si te está yendo bien, pues tienes algo que enseñar. Sí, te dejo que les enseñes. Pues en 2 semanas, sale, pues en 2 semanas, hermano, para abajo. ¿Por qué crees? Porque se enorgulleció y le mandó un aguijoncito. Y le mandó ahí una pruebita para derribarlo, como vamos a ver más abajo. Entonces Pablo sabía y él entendía que él era propenso al orgullo. Entonces dice, para que no me volviera un arrogante y orgulloso, me fue dado por Dios un aguijón. Un aguijón. La palabra aguijón se tradujo del griego skolopos. Y skolops, es más bien skolops, se refiere a algo puntiagudo. Algo como una espina. ¿Ustedes saben una espina que está adherida a la rama? Es gruesa en su base, pero después se va haciendo muy puntiaguda. Entonces aguijón aquí habla de algo puntiagudo que al recibir la agresión se clava profundamente ese aguijón. Dice, me fue dado por Dios, Él permitió que una espina traspasara mi carne, o sea, mi cuerpo. Pero el dolor que producía este aguijón o este objeto puntiagudo era algo muy doloroso. Era algo que provocaba un sufrimiento agudo. Todos de alguna manera hemos sufrido tropezones, caídas, cortadas, descalabradas. ¿Sí o no? Sí, bueno, yo me acuerdo cuando era niño que estaba sacándole la punta a un lápiz y que se me va la navaja y me di aquí un llegue. Pero yo sentí que se me salía el corazón, sentí que se me salía el hígado es un dolor, aunque no era grave, pero duele muy feo, porque el objeto punzocortante, la navaja, produce un dolor muy fuerte, profundo. ¿Cuántos se han encajado una espina? Ay, una vez en la playa andando con unos amigos, pisó un erizo. No, hermano, lloraba del dolor. Un aguijón que le provocó mucho dolor. Ahora, cuando tú tienes un dolor, lo primero que haces, mira, cuando a alguien lo pican con un cuchillo, con un picayelo, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte, siempre es ¡ay! Y siempre se cae la persona. O se desfallece. ¿Por qué? Porque el dolor te quita las fuerzas y te tumba. ¿No es cierto? Cuando a alguien le dan un balazo, donde sea, en el dedo, donde sea, va para el suelo. ¿Por qué? Por el dolor que produce, te tumba. Lo cual significa que el aguijón que el Señor permitió que traspasara a Pablo, lo tumbó. Lo tumbó. ¿Qué más dice? Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Por qué permitió esto Dios en la vida de Pablo?
La respuesta él misma la dice: para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí hay un principio. Pablo sabía por qué Dios había permitido esa situación. El problema con los cristianos de hoy es que no le preguntamos, no vamos con Dios como fue David, no clamamos a Dios como clamó Jesús, no confiamos en Dios como confió Pablo y hacemos otras cosas. Esa es la gran diferencia entre los cristianos de hoy y los personajes en la Biblia. ¿Tú sabes por qué estás pasando lo que estás pasando? No vayas con el compadre a preguntarle. Es más, ni me preguntes a mí, yo no sé cómo voy a saber yo. Pero ¿sabes quién sí te puede decir por qué? ¿Y cuál es el propósito? Dios, ese sí te va a decir. Miren, las 3 veces que yo he estado en ocasión de muerte grave o algún accidente, qué sé yo, las 3 veces me ha dicho por qué. Pero las 3 veces fue a diferente propósito. Una fue por disciplina, me dio unas nalgadas el Señor. Venga, por desobediente, yo le he estado diciendo, le he estado hablando. Otra es porque estaba probando mi fe. Señor, ¿por qué estoy probando tu fe? Quiero purificar tu fe. Quiero perfeccionarte y madurarte. Ah, está bien, Señor. Otra fue, no se las digo. No, porque Dios tenía propósitos. Una fue, nunca se me olvida esta. Yo estaba allí temblando, ahí todo enfermo, todo mal. Y le dije: Señor, yo sé que tú me puedes sanar, pero así. Lo había hecho en otras ocasiones. Pero si no, dime, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Dice: mira, es que te he querido hablar esto y esto y esto, y tú no te has sentado a escucharme. Bueno, sí, yo oro en la mañana. Dice: no, pero esto requiere más tiempo. Entonces, tú déjame a mí. Yo lo que quiero es que me escuches esto. Escúchenme bien, hermanos. Estuve un mes en cama. Pues durante ese mes, Dios me mostró un montón de cosas en la Biblia que ustedes han aprendido. ¿Pero a costa de qué? Yo qué. Fíjense lo que decía Pablo. Cuando lo perseguían y sufría, decía: por amor a los escogidos, yo estoy dispuesto a soportar cualquier cosa. Entonces, cuando Dios me está mostrando eso, mira, es que yo te he querido enseñar y tú no te has sentado, entonces tengo que, órale, un aguijoncito, ¡say! El dolor y suelo. Y entonces ahí ya no hacía nada, no podía ni regar el jardín. Y Dios me empezó a hablar: mira, esto, escribir si podía. Y empecé: hombre, olvídate. Y estando allí en el medio del dolor, hermano. Es más, hubo un momento en que estaba yo temblando así, sin control, y llegó una de mis hijas, y ella, nomás tengo una. Y ella, cuando tiene frío, sabe castañar los dientes. ¿Quién sabe cómo le dice? Yo no puedo. Pero ahí, en ese momento, yo estaba castañando los dientes. Y me dice: ¿qué tienes, papi? Le digo: pues aquí me estoy gozando. Le digo: es que tengo frío. Le digo: a ver. Y empecé a bromear con ella. A ver, castaña tus dientes. Y ahí está. Ya estamos los dos. Yo estaba grave, hermano. Pero algo estaba pasando ahí. Después vino todo aquello que Dios me mostró y me dijo por qué. Déjame hacerte un reto. Pregúntale a Dios por qué. Y te va a decir por qué. Nada más que tienes que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, como la aceptó David, como la aceptó Jesús y como la aceptó Pablo. Esa era la gran diferencia. Así tú acepta la voluntad de Dios. Y reconoce cuando has desobedecido y que te está disciplinando, o cuando está probando tu fe. Pero pregúntaselo. Entonces ahí está Pablo con el aguijón, ¿sí? En su carne, traspasado. Versículo 8. Dice: respecto a lo cual, o sea, al aguijón, al dolor que le causaba ese aguijón. Nada más que la palabra respecto es muy importante aquí. Es una palabra griega muy difícil de pronunciar, se las debo, pero significa pedir con gran insistencia, pedir largamente.
¿Se acuerdan que decía David, cada día clamo y nada? Lo mismo le pasó a Pablo. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces dice. Pero en un lapso de tiempo bastante significativo. Ahora, fíjate la sabiduría de Dios. Abre tu Biblia en Gálatas 4, versículo 13. ¿Cómo estaba Pablo? Porque también la palabra aguijón, que produce un dolor, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? La mayoría de los teólogos concuerdan en que fue una enfermedad en su cuerpo que le producía mucho dolor. Ahora, fíjense la sabiduría de Dios. Gálatas 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A ver, ¿cómo está eso? Resulta que Pablo tenía en misión llegar a tal lugar, predicando el evangelio. Pero en el trayecto, de pronto, le es dado el aguijón. Y ¡pum! Suelo, cama. Y estaba allí todo enfermo. Y resulta que él iba atravesando la región de Galacia. Y ahí en medio de su dolor comenzó a predicar de Cristo. Él no lo sabía, pero Dios sí. Y dice aquí que sabéis, tienen conocimiento que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ahí está. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¡Wow! Pero ahí estaba Pablo, cumpliendo los planes de Dios que él en su gran mayoría ignoraba. Pero él sabía que Dios era soberano, hermanos, que él tenía todo en control. Y él estaba sufriendo, pero eso no impidió que él predicara el evangelio. ¿Cuántas veces se enferma un familiar o tú te enfermaste y ahí vas al hospital y llegan los hermanos o llega tu familiar cristiano y empieza a predicarle a todos los demás enfermos y a los doctores y se convierte en la gente y tú estás ahí todo? Fíjate que cómo es el Señor. Él se puede valer de todo. Entonces dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogó la primera vez, insistentemente, largamente. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. La respuesta fue silencio de Dios. La respuesta fue que Dios guardó silencio. Y rogó la segunda vez. Y la respuesta de Dios fue silencio. Qué tremendo ese tiempo. Y rogó la tercera vez y vino la respuesta, gloria a Dios. En el versículo 9. Y me ha dicho, significa Dios me respondió. ¿Qué le respondió? Bástate mi gracia. Pregunta, ¿Pablo recibió lo que le pidió? Otra vez les voy a hacer la pregunta. ¿Pablo recibió lo que pidió? No. ¿No le quitó el aguijón? ¿O se lo quitó? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Es decir, que Pablo no recibió la respuesta que él esperaba, pero se sometió a la voluntad de Dios. La respuesta que recibió del Señor no le quitó el aguijón, pero satisfizo su fe y su confianza. Está bien, Señor. El silencio de Dios y su respuesta, bástate mi gracia, fueron suficientes para Pablo, hermanos. Esta es una gran lección de fe. Esta es una gran lección de contentamiento y de descanso en la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos falta a los cristianos de hoy, hermanos. Pero aquí viene una pregunta que se las dejo de tarea. Ahí va. ¿Están listos? Pablo sabía que un mensajero de Satanás lo había aguijoneado. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué Pablo no ató a Satanás?
¿No me ven así algo? Ahí va otra vez. Si no entendió la pregunta, ahí le va otra vez. ¿Por qué si Pablo sabía que Satanás lo había aguijoneado, por qué no lo ató? ¿Por qué no lo reprendió? ¿Ah? ¿Por qué no dio 10 vueltas al periférico ungiendo con aceite? ¿Por qué no convocó a una reunión de guerra espiritual y llegan los hermanos vestiditos de soldado? ¿Por qué si Job sabía que Satanás se lo había surtido, por qué no lo reprendió? ¿Por qué no lo ató? ¿Por qué si Pedro sabía de boca de Jesús, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo? Y pues le di permiso. Y pues te vas a zarandear. Pero, ¿y por qué? Porque necesito tratar contigo. ¿Y por qué Pedro no lo ató al diablo? ¿Por qué cuando Cristo habla con los cristianos de la iglesia en Esmirna en el Apocalipsis, les dijo, ustedes han sido fieles hasta la muerte, pero Satanás los va a echar a la cárcel, algunos de ustedes, y van a tener tribulación por 10 días? ¿Por qué esos hermanos no ataron a Satanás? La respuesta, búsquela en la Biblia. Bueno, se la voy a decir pues, porque no es una doctrina bíblica. Por eso. El que me enseñe un versículo donde los apóstoles o cualquier discípulos ataron al diablo, entonces me cayó la boca. Pero pastor, la Biblia dice que si uno no entra en la ciudad y está el hombre fuerte en la ciudad y llega y no lo ata. Sí, pero eso Cristo lo dijo y está refiriendo a él. El hombre fuerte es Satanás. Pero dice, pero llega uno más fuerte que él. ¿Quién es el más fuerte que él? Cristo. ¿Quién es el único que puede atar a Satanás? Dios. Apocalipsis, búsquelo. Pero sí se ve a los discípulos echando fuera a los demonios, eso es diferente. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? Apenas tienen una situación de escasez, una situación de unos enemigos se les levantan y luego empieza la atadera. Y que te ato y que no sé qué. Y que... Mire, cuando empezó ese asunto de la atadera, hace 20 años más o menos, en aquel entonces se empezó a atar al demonio del narcotráfico. Y hace 20 años México era solamente un país de paso de la droga. 20 años después se quintuplicó. No solo somos paso de la droga, ya México es consumidor de la misma droga. ¿Qué pasó con los atadores? ¿Qué pasó? ¿No lo ataron bien? ¿Que se les zafó? ¿Cuánto tardaron en atarlo? Que se les zafó bien rápido. ¿Qué pasó? A ver, algo pasó allí. Yo me acuerdo cuando se ató al demonio de homosexualismo aquí en Guadalajara. Y hay más mayates que nada por todos lados. ¿Qué onda? Entonces, a ver, entonces estamos cayendo en algo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jesús mismo? Escuchen bien. No dijo te ato, le dijo escrito está, Satanás. Esa es la enseñanza de Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No dice así? Pero resistir es oponerse. ¿Saben cómo? Parándose en la obediencia en la palabra de Dios. Ahora, si alguno todavía quiere atar, pues átelo bien, para que no se le suelte. No, que usted se está burlando. No me estoy burlando. De la falsa doctrina sí. Porque esa ha engañado a muchos cristianos y les ha hecho pensar que con oraciones mágicas ya ato el demonio del adulterio. ¿Cuál demonio de adulterio? Es un pecado de la carne, Gálatas capítulo 5. ¿Sí o no? El demonio de la borrachera no es un demonio, son los borrachos. Los demonios son espíritus y esos no se emborrachan. Pero son un montón de doctrinas que han entrado que le han dañado tu fe.
El problema es que cuando te enfrentas a algo como David, como Abraham, como Jesús, como Pablo, no sabes qué hacer. Porque te engañaron diciendo que ata medio mundo, y no es atadera, hermanos. Es conocer la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Y vámonos sobre el final, para que vean en qué termina, cómo termina Pablo. Aparentemente está todo golpeado ahí, todo, pero no, vamos a ver cómo termina. Vamos sobre el final. Le dice, bástate mi gracia. La palabra bástate es muy importante, porque es la palabra arqueo, que significa estar satisfecho, estar contento. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Pablo? ¿Le respondió la oración como él quería? Quítame ese aguijón. No, le dijo, está contento. Tienes que estar satisfecho con mi gracia. Déjenme parafrasearles. Es como si Jesús le hubiera dicho, mientras que la aflicción siga, Pablo, mi gracia te acompaña. No cesará mi gracia ni te faltará. Por eso pudo decir Pablo, parafraseando, tu gracia me satisface y estoy contento con eso. Ahora, ¿por qué tu gracia me satisface, Señor? Porque Él conocía lo que era la gracia, que es lo que tú y yo no conocemos, pero hoy vamos a conocer un poquito. Gracia, viene del griego charis. Tiene múltiples significados, pero entre esos tiene algunos muy interesantes. Uno es disposición al contentamiento. O sea, una actitud de disposición al contentamiento. Es ahí cuando Pablo dice, yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. ¿Qué es lo que nos falta a los cristianos de hoy? En todo ser enseñados. Cuando está la prosperidad, bendito sea Dios, pero cuando está la escasez, te ato, diablo. Oiga, por eso no aprenden. Porque aún Satanás es un instrumento de Dios, según lo que se ve en la Biblia. Entonces, otro significado de gracia es una disposición a tener un corazón agradecido, a pesar de. Con razón Pablo fue el que escribió, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Den gracias por todo, les dijo a los efesios y a los tesalonicenses, por todo y en todo. Bástate mi gracia. En Santiago 4:6, no lo busquen, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Otro significado de gracia es favor, el favor de Dios, que significa aquí resistencia para soportar las pruebas. Es la fuerza que Dios da en el momento que lo requieres y que te capacita para soportar la prueba, la escasez, la aflicción, la afrenta, lo que sea. Esa es la gracia de Dios en tu vida. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Yo les he puesto este ejemplo. Cuando vamos a algún velorio, algún entierro, entonces pues está ahí la persona y están los dolientes y los que van a tomar café y los que en verdad van con buen deseo de solidarizarse con los hermanos. Entonces no falta esta escena, ¿no? Está ahí el cuerpo de un hombre de 45 años tendido. Entonces está una señora acá y dice, ay comadre, yo no sé qué haría si mi viejo se me muere. Yo me muero con, ay Dios mío, no permito, no, yo no sé qué haría, no, yo no sé cómo la viuda está así, mira nomás. Y la viuda está toda sonriente y, ay, gracias a Dios, hermanos, Dios le bendiga, gracias por haber venido. Y no, yo no sé, a lo mejor ni la quería, ni lo quería. No, yo no sé, yo no sé qué haría. Claro, tú no tienes en ese momento la gracia que te baste, porque no es tu esposo el que está ahí, pero un día la vas a necesitar. ¿Se quedaron así? Yo he enterrado un montón de hermanos. Imagínense, 26 años pastoreando esta iglesia, ya son varios cientos que se han muerto. Y bueno, los consuela uno y les das palabra, pero en enero de este año enterré a mi padre. Bueno, yo veía la gracia de Dios en el consuelo en los que estaban allí. Yo no la había experimentado en ese sentido. Entonces, cuando mi padre
le da un infarto cerebral y cae en coma. Yo fui y lloré por él. Y yo creí, Señor, yo te pido un milagro. Pero no llegaba. Señor, yo sigo creyendo. Y no llegaba. Entonces dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y Dios me dijo claramente, me lo voy a llevar. No, está bien, Padre. Entonces yo dije, Señor, pero dale gracia a mi mamá, porque yo veía que mi mamá es una persona muy sensible. Cuando yo llegaba de algún sepelio, ¿de dónde vienes, hijo? Ah, pues fuimos a enterrar a un hermano que se nos adelantó. Ah, ¿cómo? Sí. Y luego ya volteaba y estaba mi mamá llorando. ¿Por qué llora? Dice, es que se murió un hermano. Usted ni lo conocía, mamá. Ay, no lo conocía, pero es que la familia ha de sentir tristeza. Entonces yo le decía, no, pues sí, mamá. Entonces cuando está así mi papá, yo dije, no, pues mi mamá, ay, Señor, pues dale tu gracia. Entonces cuando estábamos allí en la cama, donde estaba en el hospital mi papá, murió enfrente de nosotros. El médico dijo, no, pues ya murió tu papá. Entonces yo me salgo, mi mamá había ido al baño y la agarro así, le digo, mamá, mi papá ya acaba de morir. ¿Sabe cuál fue su reacción? Ay, gracias, Señor, por dejármelo más de 50 años, dijo. Y al rato la viejita andaba consolando a toda la familia que llegó, que no son cristianos. Y muchos le oían, ay, tu mamá. Sí, la gracia, hermanos, la gracia. Pues un día la vas a necesitar, pero no te preocupes. Ahorita tú te pones a temblar, yo no sé qué. Pues no, mira, ¿para qué te preocupas? Pues no la necesitas. Cuando la vais a necesitar, entonces bástate mi gracia. Porque a veces Dios sana y a veces se los lleva. Vean lo que le pasó a una familia hace un par de semanas. Una familia, ayer me contaron. Pastor, déjeme contarle un testimonio. Mi mamá es una ancianita, dice. Y le empezamos a ver mal. ¿Qué tienes, mamá? Nada, hija. Total, la agarramos, la llevamos al hospital y nos dicen, su mamá está sumamente grave. Se le reventó algo adentro y está sangrando y está muy grave. Tenemos que operarla, pero ya está muy anciana y pues no le aseguramos nada. Entonces voy con mi mamá, Padre, en el nombre de Jesús, ya está toda demacrada ahí en el hospital. En el nombre de Jesús, Señor, sánala, haz un milagro. ¿Y qué cree, pastor? Que abre los ojos, ¡ting! Dice, ¿qué estoy haciendo aquí, mija? Y se levanta la viejita. Y los doctores entran. Y yo casi me desmayo, dice. Y mi esposo también ahí. Y acuéstese. No, ¿por qué me voy a acostar? Y la viejita se levanta. Dice, pastor, ¿qué cree? Que la sana, pero instantáneamente la sanó el Señor. Y los médicos, uno de ellos me dice, oiga, usted tiene palancas con el de arriba, ¿verdad? Dice, sí, yo tengo palancas con el de arriba. No, oiga, pastor, dice, qué testimonio. Miren, mis familiares, ninguno es cristiano. Todos estaban, ay Dios, ya ven, aquí está una prueba de que, no, pero yo todavía tengo mis dudas. Y así la lucha. Y si, ¿qué cree? Y nos llevamos a mi mamá, y va la viejita caminando. Pues a los 3 días que le da un infarto cerebral. Y otra vez al hospital, todo así, mal. La llevamos y nos dice el médico, ¿sabe qué? Él pensaba que era de lo mismo. Dice, no, dice, ahora sí. Entonces dice que mi esposo, dice, ahora sí que nada. Y que va y la abraza a la viejita, dice, a mi mamá la abrazó, la puso en el pecho y empezó a orar por ella. Y yo, en el nombre de Jesús. Y que abre los ojos la viejita. ¡Toing! ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues allá anda la viejita para todos lados. Fíjate nomás. Entonces la señora me dice, pastor, ¿por qué 2 veces la libró de la muerte? Porque Dios quiso. Para testimonio de todos los familiares esos de los doctores, todos los que están alrededor, que no quieren creer. Porque eso va a ser testimonio en aquel día del juicio. ¿Para bien o para mal? Pero a otros se los lleva. A mi papá se lo llevó. ¿Por qué? Porque Él quiso, hermanos. Y cuando estamos en una situación así, es cuando su gracia nos basta. Pero no te imaginas lo que creces, que fue lo que hizo Pablo y terminamos. Bástate mi gracia. Versículo 9, sigo allí. Porque mi poder, digan todos poder. Esto viene del griego dunamis, que significa poder milagroso. Es el poder que te fortalece milagrosamente. Es un poder también para hacer milagros, pero también significa
que es un poder que te fortalece milagrosamente, ¿sí? Es cuando el Señor te da el dunamis, que es un valor sobrenatural para enfrentarte a la situación, como lo hizo Jesús, como lo hizo David. En Hebreos 13:34, no lo vean, no lo busquen, 11:34, dice de los héroes de la fe, sacaron fuerzas de la debilidad, así dice. ¿Qué significa debilidad? Fíjense, dice la Escritura, hablando Pablo, porque mi poder, ¿qué hace? Dios le está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y esta palabra tiene varios significados, entre otros es cumplirse. ¿Qué se cumple? Los propósitos de Dios. Y en medio de que cuando se están cumpliendo esos propósitos de Dios y estamos pasando una situación difícil, Él nos ayuda a andar en su voluntad, fortaleciéndonos de una manera sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo dijo, por lo tanto, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjame decirle algo de la debilidad. Aquí debilidad viene del griego astheneia, que significa sin fuerzas físicas, pero también significa enfermedad del cuerpo, que era lo que tenía Pablo, una enfermedad del cuerpo y no tenía fuerzas físicas. Entonces, mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no tienes ningún recurso en el que apoyarte. Mi poder se perfecciona cuando tú estás así, dice. Por lo tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré. De buena gana me gloriaré, porque él lo estaba entendiendo. Más bien me gloriaré en mis debilidades, o sea, cuando no tengo fuerzas, cuando no tengo recursos, cuando estoy enfermo, cuando no tengo nada en que agarrarme, cuando no confío en mí mismo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque él sabía que los recursos de él son mejores, que sus planes son mejores y sus propósitos son mejores. Versículo 10, por lo cual, o sea, por esa es la razón, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Es decir, en medio de mi desamparo, de mi soledad, de mi enfermedad, de que nadie me visitó, de que me siento, ahí cuando nadie, me agarro de él. Entonces es cuando yo me hago fuerte. Entonces, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, dice en el versículo 10, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, o sea, cuando estoy sin fuerzas humanas, sin recursos, enfermo, entonces soy fuerte. Y aquí fuerte significa ser capaz, tener poder para resistir y estar sólido en medio de las adversidades. Por eso Pablo decía, porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Fíjense qué enseñanza tan más profunda que nos da solidez en nuestra vida cristiana. ¿La captaron así? Concluyo. ¿Por qué Dios a veces nos lleva hasta tocar piso, fondo, como dicen? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que no nos agarremos de nada, ni de tus recursos, ni de tus habilidades, ni de tus dones, ni de tus talentos, ni de nada, sino todo sea un completa confianza en Dios. Por eso a veces Dios guarda silencio, pero es por nuestro bien. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pónganse de pie. Pónganse de pie y cierra tus ojos un momentito. Aleluya. Estírense así con libertad. Ahora cierra tus ojos un momento. Probablemente hoy tienes la respuesta. Probablemente, no lo sé. Hoy Dios te ha dado una respuesta que ha satisfecho tu pregunta, tu fe. Ahora, nada más resta hacer un par de cosas. Si todavía estás, pero no entiendo por qué a mí.
¿por qué no le preguntas a Él? Pero no esperes que Él te responda como tú quieres, ¿eh? No. Acuérdate que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces tú le vas a preguntar a Él, pero Él te va a responder cuando quiera, a la hora que quiera y en el tiempo que sea necesario. Ahora esa respuesta puede ser la